El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Otra vez acá con ustedes, así que qué bueno que podamos vernos más seguidos. Y andamos con el tema de los economistas, ¿no? Ya que ya hay tantas cuestiones de que salgamos de la cuarentena, salgamos todos a trabajar, salgamos todos y que no pasa nada. Bueno, tengan en cuenta que este programa fue grabado la primera semana de mayo, el 7 de mayo para ser más exacto, así que seguramente en 3-4 días hay un cambio mucho más grande, pero bueno, vayamos a escuchar lo que nos están diciendo los economistas. Hoy vamos a recibir a Manuel Cruz, así que un joven economista pujante que tengo entendido que estuvo haciendo un máster en Corea del Sur, volvió justo a principios de este año, si no me equivoco, así que también ya lo hemos recibido el año pasado en nuestro programa. Es importante, ¿no?, hablar de este tema hoy, como para saber qué es lo que está sucediendo en realidad. Yo, más que importante, diría que es el centro, es la base. O sea, vamos a hablar bastante de economía en líneas generales porque es la disputa real, profunda. Fiona, quieta. Ustedes se quejan porque viene Percy, el blanquito, y dice que Mar se pone mala cara. Mire su cara cuando está su perra acá todos los días grabando con nosotros al lado, ¿no, Fiona? Bueno. No, lo que decía era que indudablemente toda la disputa es a raíz de lo económico. No quiero por ahí ponerlo mucho en categorías marxistas, pero bueno, básicamente la pelea es por el reparto del dinero. Entonces, lo que ahora empieza a generar esta pandemia, y después va a ser en la post-pandemia peor, es la tensión por el reparto económico. Entonces, creo que es bueno ir viendo algunos modelos, ir viendo algunas de las cuestiones que te llevan a ver cuáles cosas son ciertas y cuáles son cuestiones con las cuales habitualmente nos corren los economistas liberales, que no son ciertas, pero que sirven para perpetuar un sistema de una desigualdad permanente de ingresos. Ahora creo que con las preguntas y las respuestas de Manuel uno va a ir viendo muchas de estas cuestiones y las vamos a ir desmenuzando después algunas un poquitito. Así que bueno, Manuel Cruz, para empezar, muchísimas gracias por tomarte el tiempo en responder nuestras preguntas, así que ahí vamos con las primeras. Bueno, Manuel, así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo y contestar a las preguntas, así que es un gusto tenerte realmente acá con nosotros. El globalismo financiero como estructura productiva que deslocaliza las producciones conformando cadenas internacionales. La pandemia demostró la fragilidad de este sistema. Sí, sin duda la pandemia ha demostrado la fragilidad de un sistema productivo globalizado como el que rige actualmente. Es más, en las últimas semanas esto ha tenido implicaciones geopolíticas que se van a dejar ver en los próximos años. Estados Unidos, sin ir más lejos, se ha visto involucrado en acciones de piratería. Esto no lo digo yo, lo declaró el canciller alemán hace un par de semanas, cuando Alemania, al haber encargado mascarillas a la empresa 3M de capitales norteamericanos, pero siendo producidas creo que en Singapur, fueron desviadas a mitad de camino en Tailandia hacia territorio norteamericano. Y no solo Alemania
sufrió la piratería norteamericana, sino que Francia compró unas mascarillas en China y al pasar por territorio norteamericano fueron confiscados. Países como Brasil y Paraguay, nuestros vecinos y socios más cercanos, también sufrieron confiscaciones por parte de Estados Unidos de donaciones hechas por China y Taiwán. Y como ya había mencionado, Canadá también hizo ciertas declaraciones de que si Estados Unidos no permitía la exportación de material sanitario a Canadá, no iba a permitir a su personal de salud que trabaja en Estados Unidos movilizarse a trabajar en los hospitales de Estados Unidos. Sin ir más lejos, tanto Canadá como Estados Unidos, esto ha generado una recobrada conciencia de la importancia de la producción nacional y de la peligrosidad respecto de la seguridad nacional, que es depender de proveedores extranjeros. Y tanto los gobiernos de Canadá como de Estados Unidos han declarado una cierta necesidad de sustitución de importaciones en lo que se refiere a material de salud. Vayamos a este gigante asiático que tanto se habla hoy en día. China fue la primera en sufrir la enfermedad, pero también la primera en recuperarse, aunque existe la amenaza de una segunda ola de infecciones. ¿De qué forma se va a adaptar a un mundo que no comprará buena parte de su producción? Bueno, China tiene una gran ventaja respecto del resto del mundo, digamos. El gran problema en el sistema capitalista es la demanda. Y China tiene 1 de cada 7 habitantes a nivel mundial, de los cuales se podría decir que la mitad tienen estándares de vida relativamente bajos, con lo cual hay un gran margen para ampliar ese nivel de consumo. Por otro lado, a nadie cabe duda que China es el gran taller del mundo y por otro lado también China es una potencia agroindustrial. Con lo cual lo único que requeriría China son algunos minerales y materias primas básicas como alimentos, que dudo que tenga problemas para satisfacer, porque todos los países del tercer mundo que producen esas materias primas, aún así necesitan bienes de capital y bienes de consumo producidos en China, con lo cual eso no se cortaría. Con lo cual perfectamente China puede reorientar sus industrias de exportación y para sostener esa demanda redirigirlas al mercado interno. No desconozco si se va a prolongar en el tiempo, pero como mínimo mientras dure la pandemia, perfectamente puede ser el caso. Vayamos a un problema, Manuel Cruz, que están afectando millones y millones de personas en todo el mundo, que es la cadena de impagos, que abarcará todos los órdenes. Ya se hablaba de una burbuja a punto de explotar. ¿Qué puede pasar con las deudas internacionales, tanto estatales como privadas? Bueno, dividiendo la pregunta en dos, primero contestando en lo relativo a las deudas internacionales del sector público, yo dividiría los países entre los que tienen deudas en monedas nacionales y los que tienen deudas en moneda extranjera. Y dentro de los que tienen moneda extranjera incluiría también aquellos que no tienen soberanía monetaria, como son los casos de los países de la zona euro, como aquellos que han renunciado a la soberanía monetaria, como es el caso de Ecuador, Panamá, Islas Marshall, Puerto Rico. Por ahí el caso de la Unión Europea es un poquito particular, porque aún así los países importantes como Francia, Alemania, tienen la capacidad de presionar al Banco Central Europeo para que financie sus políticas fiscales. Sin embargo, no estaría sucediendo en el caso de países importantes como Italia, que
aquí se lo subestima, pero sigue siendo la segunda nación industrial de Europa y el tercer PBI de la región. Ahora bien, la única manera de repagar una deuda externa, una deuda en moneda extranjera, es mediante lo que se llama rollover, es decir, la toma de una nueva deuda para repagar una deuda vieja, o mediante exportaciones. Las exportaciones han colapsado. La única manera de realmente repagar la deuda externa en el largo plazo es mediante exportaciones. Con lo cual va a haber una situación de turbulencias en el sector financiero a nivel internacional. Muchos países endeudados en moneda dura van a tener problemas, y sobre todo aquellos que son monoproductores, que se han especializado enormemente en el comercio internacional, producen un set muy reducido de bienes e importan el resto, como puede ser el caso de los países petroleros. En los países que tienen endeudamientos en moneda propia, como es el caso de Brasil, ahí la situación es otra. No diría que la deuda nacional plantea un problema para nada. Y yendo a las deudas privadas, claramente el Estado se tendrá que hacer cargo, porque ahí sí puede haber, digamos, las corporaciones privadas han visto colapsar no solo sus exportaciones, sino también la demanda interna, y tienen en muchos casos un shock doble. Ha colapsado la demanda y se les impide producir. Y aunque no se les impidiese producir, por ahí inclusive tienen cuellos de botella en la provisión de materias primas clave. Con lo cual el Estado se ve presionado a la hora de sea subsidiarlos directamente para mantener la solvencia financiera de las corporaciones, o directamente salir a sustituir la demanda interna que colapsó mediante compras públicas. Pero si no se hace eso, se arriesga a un shock masivo, quiebras masivas generalizadas en la economía, que derivarían en un colapso del sector productivo. El mundo futuro post pandemia parece que exponerse un cierre de fronteras. Podamos observar con Brasil nomás, privilegiar producciones propias, algo que empezábamos a ver desde la llegada de Trump. ¿Es el fin de la globalización tal y como la conocíamos? Yo no estoy tan seguro que sea el fin de la globalización como la conocimos, es decir, entendida como se fue construyendo en la década del 80 y del 90. Diría que fue mucho más importante la elección de Trump o del Brexit que la pandemia. La pandemia sí va a generar una profundización de ese proceso. Como mencionaba hace unos momentos, Canadá y Estados Unidos ya han tenido una toma de conciencia de la fragilidad que implica depender de proveedores extranjeros en áreas claves como la de salud, y han declarado la necesidad de generar una sustitución de importaciones, cosa que no sucedía desde fines de la década del 70. Con lo cual veo que esto se puede profundizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que China, que es el principal contendiente de la hegemonía norteamericana, es el principal interesado en mantener este esquema globalizado, con lo cual hay que ver qué es lo que va a suceder. Yo tengo mis dudas, pero ciertamente creo que en los próximos años vamos a ver una retracción de los países hacia el mercado interno. En este contexto de pandemia, ¿es el momento adecuado para buscar una negociación de la deuda, o es el momento para un impago aprovechando una coyuntura general de quiebre? ¿Tiene algún sentido en este momento pensar en un acceso a mercados de capitales futuros que ni siquiera sabemos si existirán tal y como los conocemos? En primera instancia diría que sí. Digamos, lo ideal es buscar una renegociación de la deuda en términos adecuados a las necesidades argentinas, pero de ninguna manera diría que es conveniente ser el primero en declarar un default. Digamos, hay un dicho norteamericano, un adagio que dice:
algo así como ¿cómo se reconoce a un pionero? Y la respuesta es aquel que lleva los flechazos en la espalda. Y yo diría que no es ideal ser el que lleva los flechazos en la espalda. Es cierto que a nivel internacional va a haber, creo yo, una serie de defaults soberanos y esperaría a que estos se empiecen a producir para sumarse a esa ola y no ser el primero. Si no, arriesgamos a que Argentina sea tomada como ejemplo a nivel internacional por parte de los mercados internacionales de qué es lo que no hay que hacer y obtener peores condiciones de negociación. En principio, nosotros ya nos vemos involucrados en una negociación. Veamos en qué resulta y en última instancia siempre se puede declarar el default soberano más hacia adelante. Ante el cambio general, ¿cómo se espera que evolucionen los precios de los commodities? Clave para poder diagramar cualquier otro programa de desarrollo. Sobre este tema quiero decir que lo que me parece fundamental, más que el precio de los commodities o de aquellos productos en los cuales nuestro país tiene una inserción internacional, lo fundamental es, por un lado, la planificación industrial y por otro lado, la planificación territorial. Y para eso se necesitan consensos políticos amplios para poder sostener el cambio en la matriz productiva en base a esos proyectos. Ahora, dicho lo cual, no voy a decir que los precios de los commodities no son importantes. Sí son importantes, y viendo cómo se está desarrollando la crisis a nivel internacional y entendiendo que esto se va a sostener en el largo plazo, lo que va a suceder es que las tasas de interés de Estados Unidos se van a mantener muy bajas durante un tiempo prolongado, con lo cual en los mercados financieros a nivel internacional se va a buscar un apalancamiento en sectores en los cuales se puede obtener mayores ganancias. Y los commodities son bienes básicos que no se pueden eludir, que se necesitan para reproducir la vida, la producción de bienes más complejos. Y ya lo vimos en el 2008, digamos, cuando después de la crisis de la subprime se empezó a ver una especulación creciente en el sector petrolero, en la soja, el maíz, el trigo, y los precios empezaron a crecer. Yo creo que en los próximos años vamos a poder observar precios crecientes de los commodities. El avance tecnológico potenciado por la inteligencia artificial nos pone en una situación donde las masas de trabajadores serán innecesarios cada día más y seguramente nunca podrán insertarse en una economía formal. ¿Qué va a suceder con el empleo? Sobre este punto, yo parto del punto de vista de que las sociedades humanas son altamente jerárquicas y que el nivel de empleo es una decisión principalmente política, que es una variable que se determina en base a las tensiones de los distintos grupos sociales y que en base a las tensiones que vaya habiendo es que se va a ir acomodando a ese punto. Entiendo el pesimismo imperante en base a pensar que la inteligencia artificial va a ser al ser humano redundante, pero hay, yo creo, varios casos a nivel internacional, actuales e históricos, que pueden ilustrar un poco cómo se puede reacomodar la sociedad para mantener ese status quo, digamos. El caso clásico desde la antigüedad, con niveles de productividad muy bajos, como era la antigua Grecia, donde la sociedad estaba dividida entre los ciudadanos y los ilotas, que eran los esclavos. Los antiguos griegos se dedicaban a la filosofía, a las artes, al cultivo del cuerpo, y el desarrollo de las actividades económicas no era un problema. Pero yendo a un ejemplo más moderno, en 1850 en Estados Unidos el 80% de la población se veía involucrada en actividades agrícolas, y a medida que se fue tecnificando el agro, se fueron incorporando la química y los fertilizantes, se fue desplazando población que fue tomada por las manufacturas, y al día de hoy solo el 2% de la población se ve involucrada en tareas relacionadas con el agro, produciendo más alimentos que en cualquier momento del siglo XIX.
en una sociedad totalmente distinta como fue la de planificación centralizada en la Unión Soviética. Alemania Oriental tenía más científicos que toda la Europa Occidental combinada. Y hoy día, digamos, si quieren un ejemplo más cercano, Corea del Sur, que es una sociedad cuya economía está fuertemente centrada en la producción de manufacturas y su exportación, aún así, en las últimas décadas fue virando hacia un sistema principalmente de provisión de servicios, donde se puede ver que hay chicos y chicas con títulos de grado. Hay que hacer una diferencia porque en los países desarrollados no tienen un sistema de licenciatura, no son 5 años de carrera, son 3 y son mucho más sencillos, pero aún así tienen título de grado y se dedican a trabajar en cadenas de cafés como Starbucks entre 8 y 10 horas y ganan $1.500. Ya la preocupación por, digamos, la idea de que la tecnificación iba a desplazar el trabajo humano está presente en Keynes en la década del 30. Él estimaba que por el crecimiento de la productividad, para el año 2000, los seres humanos no iban a necesitar más que 3 horas de trabajo para realizar la misma masa de bienes y productos. Y sin embargo, hace un siglo que la cantidad de horas de trabajo no ha variado. Digamos, tenemos, salvo ahora, hace unos años en Suecia que se redujo la cantidad de horas de trabajo de 8 a 6 horas. Y se está debatiendo en Japón de reducir la cantidad de días de trabajo de 5 a 4. Pero a nivel internacional eso todavía no se ha dado. ¿Cómo analizas la idea de una asignación universal como una forma de redistribuir las riquezas que generan la propia tecnología? Bueno, yo personalmente creo que mientras dure la pandemia sería recomendable que el Estado provea de un ingreso universal a la población, no solo para generar un bien a la población en general, que debiera ser la principal preocupación del Estado, sino también para sostener el sector productivo que ha visto colapsar la demanda, para básicamente alivianar el shock de demanda que se produjo. Por otro lado, fuera de la pandemia, yo no recomiendo necesariamente un ingreso universal, y hay que recordar que hay personajes como Milton Friedman que recomendaban un sistema de ingreso universal. Claro, él proponía el desmantelamiento de todas las regulaciones y de las ayudas sociales del Estado y distribuir eso en términos per cápita y que no superase un 70% de las necesidades de vida de una persona, con lo cual igual se la obligaría a proveer de su fuerza de trabajo. A nivel local ha habido personajes como Elisa Carrió que proponen esto. Pero claro, en última instancia lo que generaría es que se cristalizaría las jerarquías sociales y no se alteraría el status quo. La principal fuerza que brega por el cambio en las relaciones sociales, que brega por un sistema más igualitario y en última instancia de mejora de los estándares de vida, es el sector trabajador organizado. Y como un punto medio, yo concuerdo con Paulina Tcherneva o Stephanie Kelton a nivel internacional de que lo ideal es un sistema de trabajo garantizado. A nivel local hay economistas como Pablo Bortz o Eduardo Crespo que lo apoyan. Un sistema de trabajo garantizado funcionó, por ejemplo, en Australia entre 1945 y 1975. En todo ese periodo nunca superó el desempleo de un 2%. Y sería un poco la institucionalización del New Deal de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Una persona mayor de edad que se presenta ante una oficina de empleo del Estado, independientemente de sus condiciones, de si ya tiene un empleo o cualquiera sea la razón, por el solo hecho de pedirlo, podría obtener un trabajo al salario mínimo vital y móvil. Y la gran ventaja es que con un esquema de trabajo garantizado aumenta la provisión de bienes y servicios. Es contracíclico, a diferencia de una asignación universal, es decir, cuando la economía se encuentra en una fase recesiva, empieza a aumentar la cantidad de gente que se incorpora en
en un sistema de trabajo garantizado. Y a medida que empieza a mejorar la situación económica, estas personas empiezan a reincorporarse en la actividad privada. De esta manera, nunca una persona se encontraría en una situación de desempleo de largo plazo y sinceramente creo que es un sistema muchísimo mejor a largo plazo y pensando en el progreso humano que un sistema de asignación universal. ¿Por qué los economistas consideran impensable una emisión de moneda? El aparato económico siempre ha sido más grave que la inflación. Además, bien podemos esperar que en el caso de que eso provoque inflación, algo que muchos dudan que sea así, lo atribuyen a las ideas monetaristas. A ver, la idea de que la emisión monetaria genera inflación es una idea que atrasa décadas, si no siglos. Surge en el siglo XVII de la mente de un monje jesuita que trataba de explicar la inflación del siglo XVI y llega a nuestros días, primero de la mano de David Hume, después Irving Fisher y finalmente la populariza Milton Friedman. Dejando de lado las cuestiones financieras de por qué no funciona la emisión monetaria como pretende la teoría cuantitativa del dinero, que es la teoría de la cual se agarran la mayoría de los economistas ortodoxos salidos de nuestras casas de altos estudios. La realidad es que lo que supone del lado de la producción de bienes y servicios es que nos encontramos en una situación de pleno empleo de trabajadores y pleno empleo de maquinarias. Dada esa circunstancia, no se puede producir ningún bien más y si aumenta la demanda del Estado, es decir, el Estado, por ejemplo, quiere construir una autopista y para eso hace una emisión de dinero, no se podría producir ni una bolsa de cemento más y lo único que podría variar son los precios. Sin embargo, nos encontramos en una situación en la cual tenemos alto desempleo, pero además, por las características de una economía capitalista, siempre se encuentran el capital instalado por debajo de su máxima capacidad de utilización. Y esto es así para dotar al sistema de la flexibilidad necesaria que requiere para enfrentar a la competencia. Es decir, en Argentina un empresario invierte en 100 máquinas y en promedio lo que es la utilización normal utiliza el 72%. Y si la demanda de repente empieza a aumentar y el empresario empieza a demandar más trabajadores, de repente en vez de utilizar 72 máquinas empieza a utilizar 80, es que el empresario se ve forzado a invertir en ampliar la planta, aumentar la cantidad de máquinas para volver al ratio del 72%. Y si, caso contrario, disminuye la demanda y salta del 72% al 60%, el empresario empieza a no renovar el capital que se va amortizando, depreciando, y a medida que se va destruyendo el capital se vuelve a tender al 72%. En esencia, no podría haber inflación por una cuestión de emisión monetaria, porque no podría haber inflación por un aumento de la demanda por parte del Estado en estas circunstancias. En el único momento del siglo XX en el cual el sector productivo se vio en la máxima utilización del capital instalado y de los trabajadores fue Estados Unidos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ni antes ni después, ni Estados Unidos ni ningún otro país capitalista se encontró en esas circunstancias. Con lo cual, la idea de que la emisión genera inflación es bastante difícil de sostener. Y si diera el caso de una inflación galopante, ¿no es posible aprovechar esto para licuar deudas internas y concentrándose en mantener salarios de la mano de las subas de los precios? A ver, para el caso específico de Argentina, que es un estado con soberanía monetaria, las deudas internas de los agentes de la economía en moneda nacional no son un problema, sino de hecho son un activo, porque aumentan la demanda de moneda nacional apuntalando la soberanía monetaria. Esto no es un problema y el Estado no tiene que preocuparse por la licuación de esos pasivos, porque el Estado en efecto no tiene pasivos en el sentido que entendemos
desde las familias o las empresas. Digamos, hay que entender qué es el dinero. El dinero es, desde un punto de vista de la teoría cartalista, es la palabra del soberano, el Estado, puesta en un documento público en vistas a redimir los impuestos que este Estado creó. No, solo para redimir un impuesto nacional la única manera de hacerlo es mediante el pago de de moneda nacional. Ahora, desde el lado del sector privado, esto sería distinto, pero por un lado, las familias y empresas tienen un nivel de endeudamiento bajo en moneda nacional. Argentina es uno de los países a nivel internacional con menores niveles de endeudamiento sobre PBI, solo entre un 15 y un 20% porque no tenemos crédito hipotecario. Para ponerlo en contexto, Chile tiene alrededor del 110% de endeudamiento sobre PBI y Estados Unidos alrededor del 270%, entre 240 y 270% del PBI. Pero el mayor problema se encuentra en algunas corporaciones que se fueron endeudando en los últimos 4 años en dólares, con lo cual no habría ninguna clase de licuación si se diese una inflación galopante. Si el Estado quiere aumentar los salarios, cosa con la que concuerdo, los salarios están muy bajos y debieran incrementarse, lo que tendría que hacer es un plan de infraestructura y de trabajo garantizado como lo mencioné antes. En última instancia, si uno quisiera disminuir los pasivos del sector privado no financiero, digamos, el nivel de endeudamiento, lo que podría hacer es contratar a esos agentes por contrataciones públicas y directamente pagarles con creación monetaria por parte del Estado y se terminaría reemplazando un activo por otro, pero no, desde el punto de vista de la política pública no vería una ventaja. Bueno, les quiero agradecer a ustedes, Ivonne, Marcela, por haberme invitado a este programa y cuando ustedes lo dispongan, aquí estoy. Muchísimas gracias. Manuel Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que una de las cosas que creo que me parece más interesante para empezar a rediscutir sobre esta entrevista es un tema que yo creo que es básico, no porque en sí el tema sea de suma importancia, pero sí porque políticamente tiene una enorme importancia, o sea, no de suma importancia económica, pero sí política. Este tema de la emisión monetaria como causa de la inflación es el corazón de todos los programas de ajuste. Claro. Entonces, Manuel nos dice que en realidad técnicamente no tiene sentido, que esto es una idea que nace en el siglo XVI con un monje que trata de explicar que si tenemos una cantidad X de bienes y una cantidad X de dinero, si yo aumento la masa de dinero y no aumento la cantidad de bienes, obviamente va a haber una inflación porque cada bien van a tender a absorber esa masa total, entonces va a aumentar individualmente el precio. Y Manuel explica, claro, cómo realmente eso no existe. ¿Por qué? Porque en el mundo naturalmente solo eso se daría si tendríamos un 100% de capacidad productiva y laboral en funcionamiento. Claro. Como eso no quiero por hoy repetir toda la respuesta de él, pero como eso no funciona con esta lógica, indudablemente eso no tiene razón de ser. Pero claro, lo importante de eso, yo creo que son las repercusiones políticas, porque si bien es una necedad en términos económicos, eso es la base del liberalismo y ahora de los libertarios. Claro. Y de muchos economistas heterodoxos que no creen en esa idea, pero no se animan a desafiarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te encontrás en una trampa. Vos no podés movilizar la economía porque hace falta dinero. Esto es simple. Se imprime, o hoy ya ni eso, se emite electrónicamente y se acabó la historia. Eso dinamiza el funcionamiento de la economía. Eso es lo que lubrica y permite que si vos necesitas un producto y yo lo estoy fabricando, yo lo fabrique porque vos me lo podés pagar. Se traba por la falta de dinero y el Estado puede hacer eso. Sin embargo, no se hace por ese preconcepto. ¿Por qué? Porque si vos emitís,
entonces generás un crecimiento de la masa monetaria y esa masa monetaria va a influir sobre bienes y servicios, entonces van a subir los precios, va a generar inflación y sale todo mal. Y la realidad es que no funciona así. Pero aparte sobran ejemplos que no funciona así, porque ha emitido hasta el cansancio de Estados Unidos, dicen, no, pero bueno, pues es un caso especial porque el dólar es internacional, bueno, bárbaro, también lo hace Japón. Claro. El yen no está tan internacionalizado como el dólar. O el euro, cuando hicieron las flexibilizaciones cuantitativas durante la crisis del 2008, se cansaron de tirar cientos de miles de millones de euros a la calle, en realidad a la calle no, a los bancos, Claro. y no pasó nada. O sea, ¿cuál fue la inflación? Japón viene hace 20 años, recién ahora están intentando, pero viene de 2 décadas de deflación. O sea, el problema es deflacionario. En Brasil están con un 2% y ahora tienen un problema deflacionario porque... Que Guillermo Robledo va a estar contento con todo ese tema que finalmente se está dando. Vamos a tener que hacer una entrevista nueva a Guillermo para que explique cómo es el Exacto. proceso deflacionario, que también algo eso lo contó también Pedro Páez. Sí. Él hablaba de cómo el proceso deflacionario destruye la posibilidad de que funcionen los negocios y que en realidad hace falta destruir capital. Pero bueno, ese es un tema más complicado todavía. Entonces, el tema de esto es central. ¿Por qué? Porque te pone ese corset. No podemos gastar más de lo que recaudamos, porque si no tenemos que emitir. No podemos emitir, entonces si no podemos emitir, es fácil. Tenemos que subir impuestos y bajar gastos. Y eso es el ajuste constante. Ahora, al no existir esta lógica, uno podía libremente poder disponer de la capacidad del Estado para emitir y de esa manera poder activar la economía. Pero de esta manera, uno, al no emitir, lo que permite es la concentración de la riqueza. Y ahí es donde está la clave del problema. O sea, no te dejan emitir para evitar redistribuir la riqueza, porque de esa manera el que maneja esa masa monetaria es el que empieza a concentrar poder. Y hay un tema que también es habitual, uno lo escucha millones de veces. Siempre el ejemplo, liberales, libertarios y, bueno, todo improvisado que habla de economía, como en este caso yo, te tiran siempre el mismo ejemplo. Esto es como tu casa. Vos no podés gastar más de lo que te entra. No, es falso. Vos en tu casa no haces leyes, Sí. en tu casa no emitís moneda, porque si lo haces vas preso por falsificar moneda. Entonces, no es cierto que es como en tu casa. Las leyes que rigen las economías de los estados no tienen nada que ver con las economías de la familia. Entonces, cada vez que un economista o un comunicador te dice, o un político, esto es como tu casa, no podés emitir, tenés que arreglarte con lo que te entra. Si vos tenés 100.000 pesos de sueldo, no podés gastar 110 porque tenés un déficit que lo tenés que financiar. No es así. ¿Por qué? Porque vos lo imprimís. Entonces los 100 los imprimís 110 y se acabó el problema. Claro. No es cierto, y los fundamentos técnicos los explicó Manuel, pero parece una cuestión de sentido común. Lo que sube los precios es otra cosa. Y básicamente el primer tema, que eso sí no lo menciona Manuel y por eso lo quiero agregar yo, es la concentración. Claro. La concentración y la necesidad del producto. Si yo fabrico esta taza y la pongo muy cara, vos me podés decir, no la quiero, listo, no la compro y ya está. Ahora, yo en vez de esto estoy fabricando un antibiótico. Y ese antibiótico lo necesitas vos para sobrevivir, porque si no probablemente vas a morirte si no lo tomas. ¿Cuál es tu poder de negociación en eso? No hay. Y esto lo podés multiplicar hasta el infinito, porque si yo soy el que produzco el 70-80% del mercado de aceite, pongo el precio que a mí se me da la gana. Claro. Si yo produzco lácteos, yo pongo el precio que se me da la gana de la leche y de ahí arrastro toda la cadena, mantecas, queso, todos esos productos, yogures, todos los derivados, y eso se garantiza a partir de lo monopólico. Entonces, creo que es imposible que uno pueda estar en una sociedad moderna sin que alguien controle eso, porque alguien lo va a terminar controlando. O lo controla la corporación dueña de eso, en función de sus propios beneficios, o lo controla el Estado, en teoría por lo menos, en función de los beneficios globales. Que después el Estado esté mal manejado, que los funcionarios del Estado terminen trabajando para los monopolios, o que roben, o que sean inútiles porque no tienen capacidad, es otro problema. Porque en ese caso lo que tenés que hacer es cambiar la gente que está a cargo, pero sí mantener el sistema, porque el problema no es que el Estado está mal, el problema es que está mal la gente que lo administra. Entonces lo que vos tenés que cambiar es el administrador, no tenés que prender fuego el Estado.
Bueno, eso ya lo decía Marcelo Iorio en una entrevista que nosotros le hicimos, que si la empresa produce, quiere ganar, que la responsabilidad es del Estado, que no pone a investigar. Sí, es responsabilidad del Estado. El problema, digamos, son los gobiernos. Sí. Yo creo que es de ahí donde uno tiene que hacer la diferencia entre Estado y gobierno. Sí. O sea, los gobiernos son personas que muchos son, la sociedad es responsable de ponerlo y tenemos un problema más grave, que es que todas las fuerzas políticas empiezan a moverse con una determinada lógica. Y esa lógica es complicada porque no te ofrecen alternativas. O sea, todas te dicen lo mismo, salvo un extremo, algunos partidos de izquierda, que en realidad lo que terminan siendo pro sistema, porque lo que te ofrecen también es una cosa que no va a funcionar porque no se adapta a la idiosincrasia de los pueblos, y sobre todo porque es un tema que se mezcla después con otras cuestiones, como es el famoso tema de la ideología de género, donde vos tenés que comprar un paquete cerrado. ¿Querés mejor distribución de riquezas? Sí, bueno, pero con eso viene esto. Y no, pues no tiene nada que ver el aborto con la riqueza. Son dos cosas totalmente diferentes. Y es más, casi te diría que enfrentadas. Pero bueno, te venden el paquete, ¿por qué? Porque vos estás siempre optando por dos cuestiones que ninguna de las dos son las que vos necesitas como un ciudadano. El otro tema que es interesante, que es el tema de la asignación. Bueno, eso también lo venimos discutiendo hace rato. Hay quienes están en contra y quienes están a favor. Y volvemos a lo de siempre, a una cuestión de la redistribución de la riqueza. Pedro Páez te decía que él estaba a favor. Manuel no le convence mucho como un sistema, pero yo creo que el problema es que tenemos que diferenciar esto en tiempos. Una cosa es la salida ya y los próximos a corto plazo, donde vamos a tener que buscar salidas de generar empleos y hacer ayudas más heterodoxas. Pero yo en realidad cuando pregunto sobre el tema de la asignación es porque intento proyectar a largo plazo. Claro. Entonces ahí las explicaciones habituales de que esto ya pasó en otras etapas históricas, que se pensó que la distribución, la aparición de tecnologías nuevas iban a destruir puestos laborales y después se crearon otros que no pensamos, la migración del campo y de la ciudad, donde una masa del 80% del campo producía menos que el 2% que quedó, cuando en algunos lugares tenés toda la mayoría no me acuerdo si exactamente fueron así los números que decía Manuel, pero el problema de eso es que yo lo estoy planteando más allá. Claro. O sea, en el punto en el cual vos ya no necesitas al trabajador. Y como bien dice Manuel, es una cuestión política. Sí. La decisión es política de lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy trabajamos, y yo te diría que un 80% de los trabajos no son lógicos, no tienen sentido. Él decía que ya en el 1920 ya se hablaba que para el 2000 se iba a necesitar 3 horas de trabajo humano. No, el 20 no, un poquito después, porque eso lo dijo Keynes. Sí, eso, que se iba a necesitar 3 horas. Claro, hoy mucho menos. Hoy necesitaremos 10 minutos. Pero el problema es que, como él dice, hoy trabajamos más que antes. Sí. Pero el problema no es que no se produzca. El problema es quién se queda con lo que se produce, y ahí es donde tenemos el problema. Por eso tenemos la aparición de las grandes fortunas, que cada vez son más concentrada la disparidad de ingresos, donde la explicación de que hoy tenga gente que no puede comer se explica nada más que en la avaricia de unos pocos, porque técnicamente sobra gente. Podíamos trabajar muchas menos horas y repartir el trabajo de otra manera, porque la productividad creció mucho más de lo que podía ser ese 30% o esas 3 horas diarias que decía Keynes. Sin embargo, vemos que no va por otro lado, porque volvemos de vuelta a lo mismo. Es una decisión política. Políticamente es donde se tiene que resolver. La tecnología está, y la tecnología es inflexible. O sea, con marchas y contramarchas, pero avanza, no se va a destruir. Como no se va a destruir la economía, la tecnología, la gente va a terminar sobrando. Hoy, como te decía, que tenemos que la mayoría de los trabajos son improductivos, porque la verdad es cierto, lo estamos viendo ahora en la pandemia. ¿Cuánta gente dejó de hacer su trabajo
Y el mundo no se paró. No paró nada, y la sociedad sigue igual que antes. Lo que pasa es que leí una nota muy interesante en el blog de Humo y Espejos que escribió Marcelo Ramírez, que justamente hablaba de los cambios, de la automatización en la producción, ¿no? La automatización y la mecanización en los procesos productivos. Es verdad que hoy para producirse no se requiere la mano de obra que se requería hace 50 años atrás. O sea, por eso hablábamos después de la migración, como fue del campo a la ciudad. Probablemente estemos ante una perspectiva futura de una migración desde la ciudad hacia el campo o hacia periferias. ¿Por qué? Porque cambia la modalidad de trabajo. Pero yo lo que quiero es por un momento abstraernos de todo lo que nos dicen, de todo lo que ya conocemos, de todas las presunciones, las cosas que damos por hechas, y nos fijemos bien qué es lo que estamos necesitando para vivir. claro. ¿Cuánta gente es la que trabaja? Porque el problema que hoy tenemos en la pandemia es que la gente no tiene plata. Claro. No que estén escaseando los productos. Y no es porque estén estoqueados. Pero también hay una obscenidad con los aumentos que es vergonzoso. Cuando voy al supermercado... Pero eso es otro tema. Eso es lo que hablamos de la base monetaria, que no tiene nada que ver la base monetaria con la emisión, porque aumentaron los precios antes que empiecen a emitir. Claro. Es más, aumentaron cuando la base monetaria era menor porque no cubrió la inflación. Claro. Y después me vienen a decir que no necesito una fuerte injerencia del Estado. Yo lo que iba yo creo que Moreno estaba diciendo en unas entrevistas que hoy con la mitad de la fuerza laboral el país funciona. Y la otra mitad se puede quedar en su casa porque esa mitad le da de comer, de vestirse y da todos los servicios que necesita el resto de la sociedad. Yo acá no estoy hablando de temas utópicos, de decir, bueno, vivamos con pocas cosas, tengamos una vida más silvestre. No, estoy hablando de seguir viviendo como estamos viviendo ahora. Pero el tema es que hay muchísimos trabajos yo me acuerdo de esto, lo contaba un muchacho que era un economista, que decía que él había vivido en Estados Unidos. Le llamaba la atención que había puesto de trabajo que era básicamente agarro un papel y lo llevo allá. Lo agarro de allá y lo traigo de vuelta a otra persona. Claro, Ese era el tipo de trabajo que se está. Y eso es lo que hoy estamos viendo. La mayoría de los trabajos no se necesitan, son superfluos. Claro, y los hacemos nosotros, los trabajos superfluos. ¿Por qué? Porque la producción ya no nos necesita. La decisión es política, como dice Manuel. Generamos trabajo porque no podemos desemplear a todo el mundo. Bueno, entonces, eso lo hace India. India lo hemos repetido hasta el cansancio, que lo de los 10 millones. 10 millones de personas ingresan al mundo laboral y no puede automatizar las cuestiones porque dejaría esta gente. Claro, entonces ahí tenemos un problema objetivo. Y el tema de la asignación, yo creo que se va a terminar dando en algún momento porque esto va a ser imparable. Un poco antes, un poco después, ya se está discutiendo en países como Suiza, que no tienen nada de comunistas precisamente. Perdón que te corte ahí. Aparte del tema, para que yo he visto algunos comentarios en las redes, la asignación universal que vos planteás no significa que la gente no vaya a poder salir y trabajar y hacer otro tipo de paga. Lo que garantiza es un básico para sobrevivir y no tengamos que ver la miseria que hay en el mundo. Manuel contaba que hay algunos mix donde que incluso Adam Smith hablaba de garantizar un 70% de tus necesidades para que vos tengas que trabajar por el resto. Primero, yo creo que la tecnología hoy superó esa etapa. Por primera vez en la historia de la humanidad no necesitamos trabajar. Esto sería comparable paradójicamente a la Grecia antigua o a la Roma, donde el ciudadano no trabajaba y trabajaba el esclavo. Ahora lo que va a trabajar en la máquina. Decía Manuel que el ciudadano se dedicaba a crecer espiritualmente, en la dialéctica, en las artes, en el físico. Y que bastante falta nos hace, un poco de parar, repensar, fortalecernos espiritualmente, digamos, que falta. Porque el mundo generó un avance tecnológico, pero no espiritual o en otras áreas, filosófico. Pero lo importante es que, paradójicamente, estamos yendo a ese modelo. Lo que pasa es que hoy no va a ser un esclavo humano, sino va a ser una máquina lo que va a hacer el trabajo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y bueno, vamos a tener que pensar otra forma de vivir, pero eso es lo que se va a dar. Y eso se puede dar en dos modelos, con toda la gente adentro o con una minoría. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, y ahí sobran miles de millones de personas. Y esas miles de personas... El problema de cierta forma de pensar de hoy, de las élites que controlan el mundo, es sobra gente, no es vamos a repartir esto para que todos podamos vivir. Claro. La asignación universal
puede funcionar como una especie de calmante, de opiáceo, para que las masas no se rebelen. Pero cuando miramos la realidad que hoy tenemos en el mundo, las masas no se están rebelando contra nadie. No. Entonces, yo creo que es un tema ya de supervivencia. No estamos a las puertas de la revolución, la toma del Palacio de Invierno, y justo venimos con esto y enfriamos la revolución. Eso es mi punto de vista diferente. Creo que hoy necesitamos generar eso y que además puede ser complementario, sobre todo en una fase inicial, los primeros tiempos hasta que se acomode la nueva sociedad, que sería una fase donde tenés una asignación donde te permite subsistir a todos, y después tenés la posibilidad de trabajar extra, donde vos podrías tener unos recursos diferentes, porque te esforzaste, porque se valora. Entonces, mientras el otro va a tener que tomarse un colectivo, vos vas a poder andar en un buen auto 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque vos trabajaste aparte. Entonces, tenés esa posibilidad, pero lo que vos evitas es la marginalidad, que de hecho se da, porque en la sociedad actual tenés millones de personas que no trabajan. No trabaja y vive en una situación bastante precaria. Precisamente en las favelas o en las villas hay mucho de eso. Bueno, yo no generaciones enteras que han crecido sin trabajar. Yo no quiero pensar, porque cuando surgió esa pandemia que parecía algo tan lejano, China, algo inalcanzable, que no iba a volver, no iba a llegar nunca, tal como decía Ginés, a la Argentina no va a llegar, pero cuando lo empezás a ver en Brasil, nuestro vecino, las condiciones, y observas quiénes se están muriendo la gente pobre, la gente que está desnutrida, la gente que está en las villas. Vos esto lo proyectás para junio, julio, y pensás en esta necesidad de eliminar unos cuantos millones de personas, te da cierto miedito. Es que lo que vos ves en una serie es, por un lado, el tema nutricional y habitacional, y después una cosa muy simple. ¿Dónde hay menos hoy muertos? Porque las primeras víctimas, los primeros contagios sobre todo, los empezamos a ver en los lugares de clase alta, porque eran los que viajaban. Pero a medida que esto se expande, empezás a ver paradójicamente, claro, que los que se contagian son los sectores más pobres. ¿Por qué? Porque los sectores más ricos hacen la cuarentena. Por dos motivos: porque su economía se lo permite y no necesitan salir desesperadamente, y porque además no solo es un tema económico, también es un tema cultural. Comprenden el peligro y no salen. Los sectores más pobres salen porque no tienen otra, y porque en el fondo tampoco terminan de verlo, porque hace falta por ahí tal vez un mayor caudal informativo, porque los sectores políticos que deberían hacer entender lo que está pasando no tienen la capacidad de transmitir el peligro que esto representa. Entonces vos estás viendo ahí una situación floja y de una disparidad que, como vos decías, ataca a los mayores, los más débiles, los que tienen patologías de base, y a los que viven en peores condiciones o están malnutridos. Los menos útiles. Los menos útiles. Básicamente es eso, estás limpiando, y mañana, a partir de esta experiencia, puede aparecer una cepa de este mismo virus mucho más agresiva, que liquide más gente, u otro virus. O sea, en el fondo, esto puede ser, creer que esto es para que nosotros estemos encerrados en nuestra casa, es un error claro de no poder ver lo que nos está rodeando, cuando hoy estás viendo como todos los medios y los políticos de una manera u otra empiezan a justificar que hay que salir. Cada uno tiene sus argumentos. Si no salimos hasta ahora es porque nadie quiere cargar no salimos formalmente. Es porque nadie quiere hacerse cargo del costo político de los miles de muertos que va a haber. Como saben que va a haberlos. Por eso Trump dijo lo que dijo. Van a haber 100.000, 200.000 muertos si tenemos suerte. Y ya lleva más de 70.000. O sea, estaba tan lejos, no, dijeron es una locura. Gran Bretaña tiene más de 30.000 en este momento, estamos grabando esto. Entonces, te estás encontrando, con ese problema. El tema de la asignación solucionaría este tipo de problemas. Lo solucionaría porque la gente podía esperar en su casa que pase la tempestad, y si no puede salir por 1 o 2 años, es lo que hay. Es lo que hay, eso no lo dispone uno. Aparte el tema de la asignación, la forma de que las personas puedan sobrevivir, la conciencia también, mucho lo que notamos, porque no es que
en lo personal, ¿no? Humildemente opino que las mayores dificultades de algunas familias no es tanto la necesidad de salir, sino la falta de convivir con su propia familia. Va a haber un tiempo, va a haber un cimbronazo hasta convivir, porque si eso es un tema que tenemos que hacer un programa aparte. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí porque, por ejemplo, nosotros nos vemos las 24 horas y seguimos viéndonos las 24 horas acá, pero hay familias que se ven 3 o 4 horas por día. Pero esto tiene que ver con las ideologías que prosperaron sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que apuntan a la destrucción familiar, a romper los vínculos familiares. Entonces vos tenés chicos que se crían solos, padres que los hijos son una molestia, que viajan solos porque las vacaciones son un garrón con los chicos, adolescentes que en cuanto pueden se van de la casa, que no tienen diálogo, padres que tienen una economía y madres otra paralela. Bueno, todo este individualismo que termina por destruir esa noción de familia, termina ocasionando lo que ahora vos decís. Es gracioso, y con esto ya casi ni te dejo comprar. ¿Qué voy a comprar? No te dejo contestar, comprar, no me vas a comprar nada. Te dan un ingreso familiar, un ingreso por familia. Ah, ¿no? eso es lo que está pasando acá en la Argentina. Acá en la Argentina te dan de $80. De $80 por un integrante de la familia. Ahora. Y cumpliendo un montón de requisitos que mucha gente queda fuera. Bueno, pero lo que voy es, antes de esto, principalmente las que manejaban todas las políticas de género decían que cada uno tendría que tener su economía. ¿Cómo es? Sí, la mujer no puede depender, o el hombre tiene que ser. ¿Y dónde está el reclamo ahora? Claro. Las organizaciones de género desaparecieron, no se las escucha, cada tanto aparece. Fue muy gracioso el tema de gracioso, es una situación trágica, ¿no? Pero como venían batiendo el parche con el tema de los femicidios, la violencia de género, que iba a aumentar, que se iba a explotar, qué sé yo, el primer número que tiraron fue un 50% menos acá en la Argentina de lo que venía denunciando. Y ya son cifras que están infladas, porque incluyen gente que no es víctima de violencia de género. Incluyen mujeres, inclusive hombres o chicos que no son daños colaterales, pero lo hacen para inflar. Pero más allá de eso, hasta tomando como ciertas esas cifras, era un 50% menos. ¿Qué pasó? Automáticamente se borró eso, y ahora lo que es el síntoma de la violencia de género son las llamadas que se multiplicaron, se creó un 50%, 70%, 70% creo. Llamadas incomprobables. Claro, o sea, pues sabemos que si te inflan las víctimas, imagínate lo que van a hacer con las llamadas. Ahora, después no se los escuchó más, para nada. ¿Por qué? Porque ahí se ve la relevancia real de esto. Solo sirve para destruir la familia, para desenfocar las luchas populares, pero no tiene ninguna practicidad en los términos normales, porque el problema de la mujer no es que la explota el marido, el problema es que la explota el propio sistema, y que también explota a su marido, al hombre. Hemos llegado a cosas tan absurdas como decir que estaba mal decir que es su mujer. Bueno. Porque implica concepto de propiedad. Y bueno, decís, ¿es mi primo? Es mi marido. Y yo te digo, mi marido, que lo seguimos en el próximo programa, ¿ok? Bueno. Después te retan, después me retan a mí por tener... no, por no dejar hablar, no dejar tener los conceptos. Pero es bueno porque dejamos picando el interés para el próximo programa. Exactamente, ahí lo seguimos, porque detrás de cámara están diciendo cortá, que ya no... Con todo esto, lo que no nos olvidemos, el tema de que vamos a trabajar ahora con Patreon. Y bueno, si querés contalo vos. Contalo vos. Vamos a esto, a Azul Selene Ramírez, que es nuestra encargada de manejar todas las nuevas tecnologías. Nos vamos a grabar algo especial para Patreon, para avisarlo para todos los que quieran colaborar con nosotros fuera de la Argentina. Ahí a los españoles les agradecemos mucho, y que nos han escrito y han dicho que nos van a apoyar muy bien por todos, y gracias a todos los que están haciendo acá en la Argentina, ya sea comprando los libros que ustedes vieron durante todo el programa, de autoría de Marcelo Ramírez, que están muy interesantes. Sí, que no solo es una ayuda. Yo creo, por ejemplo, si quieren entender lo que pasa en la cabeza de los rusos, creo que es un buen arranque para comprender cosas que habitualmente no escuchás. Exacto, así que, y también, bueno, en el detalle del video están todas las formas que pueden colaborar con nosotros, y si no pueden con recursos, también recomendándonos para todos sus amigos, y eso nos viene muy bien porque nos hace crecer genuinamente en las redes. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, y nos vemos en la próxima edición de
humo y espejos.